En el 2010 asistí a una sesión grupal de meditación donde el guía controlaba cómo respiraban y vibraban los cuerpos de cientos de personas. La energía de las vibraciones era tan poderosa que se sentía a través de la tierra y repercutía en todos nosotros. Nuestros cuerpos estaban conectados a través de la respiración y las vibraciones. Esa experiencia fue la inspiración de uno de mis primeros juegos experimentales, Mantra, donde intenté reproducir lo que había sentido en ese momento. Mantra fue uno de los experimentos seleccionados en la Experimental Gameplay Workshop del 2011. Decorado por el tiempo, es una continuación directa de la exploración que comencé con Mantra y que fui refinando a lo largo de los años en los diferentes videojuegos que realicé. Estudié teatro por muchos años y eso me enseñó que el movimiento de los cuerpos pueden ser una herramienta de expresión muy importante. Esta expresión, además de ser externa para un espectador, puede tener efectos internos hacia la propia persona que los está ejecutando. Por ejemplo, los ejercicios de expresión corporal pueden ayudar a un intérprete actoral a encontrar los sentimientos adecuados para una escena. Esta experimentación me llevó a pensar en el poder de la música, la expresión corporal y la meditación. En conciertos en vivo, los artistas usan la música para controlar cómo bailan, cómo se mueven y qué están sintiendo los espectadores. Algunos conciertos se sienten como sesiones de meditación grupal. De repente todos nos encontramos saltando y bailando como si estuviéramos siendo movidos por una fuerza superior que nos une y que los músicos controlan a su gusto para generar placer y comunión entre desconocidos. Cuando comencé a trabajar en realidad virtual, supe que este es el medio perfecto para este tipo de exploraciones. Eso es lo que me motivó a querer hacer una experiencia inmersiva donde los jugadores puedan disfrutar bailando sin sentirse obligados a mantener el ritmo. Decorado por el tiempo, es el último capítulo hasta ahora de esa exploración que me llevó casi toda mi vida profesional. El juego busca que los jugadores disfruten moviendo el cuerpo libremente, participando de una danza ritualística. Actualmente el equipo está conformado por Javier Castañeda en composición musical y quien les habla, Agustín Pérez Fernández en idea y desarrollo. Las imágenes que estamos viendo son de varios jugadores de los distintos prototipos que fuimos realizando hasta llegar a la propuesta actual. Desde el principio estaba decidido que para que cualquiera pueda disfrutar, dentro del juego no se puede perder ni ganar, sino que las acciones que proponemos intentan incentivarlos a bailar sin obligarlos, ni ponerles presión sobre su performance. Mi objetivo es que el juego sea lo más accesible posible y que mantenga muy bajo el nivel de estrés del jugador para que se concentren en los movimientos y puedan entrar a ese estado de meditación casi hipnótico que junto a la música y las visuales terminan incentivándolos a bailar. La mayoría de las veces que dejo a los jugadores solos con el juego, vuelvo y me pone muy contento ver cómo personas muy diferentes se ponen a bailar luego de jugar solamente por unos segundos. Estuve observando otros juegos con propuestas similares y que están muy bien, como Beat Saber o Tetris Effect. El problema de estos juegos es que obligan al jugador a seguir un ritmo específico o los hacen estresarse con la posibilidad de perder. Entonces no se logra una relajación completa, se reduce muchísimo el placer que aportan las visuales y la música. Por eso nuestro juego es muy simple. Desde el comienzo le pedimos a los jugadores que agiten las manos de forma repetitiva. Luego de varios prototipos descubrí que si le pongo en las manos unos objetos que se parecen a maracas, los jugadores van a empezar a moverlas de forma repetitiva y constante, motivándolos a entrar en un estado de disfrute a través del cuerpo. El movimiento de las manos produce chispas dentro del juego que pueden juntarse para que aparezcan burbujas, que al tocarlas activan los diferentes tracks de música. Los tracks se van sumando uno sobre otro, haciendo que la música avance y los ritmos se vuelvan cada vez más bailables. Los jugadores pueden de esa forma elegir qué tan rápido avanzan con los diferentes tracks de música, o si quieren dejar que la música pare de sonar, simplemente tienen que dejar de moverse. Los tracks ayudan a mantener al jugador en trance utilizando influencias afro-brasileñas como la samba reggae. La música es acústica con tratamiento de música electrónica. Queremos lograr que el juego se convierta en una sesión de meditación activa, que los jugadores se encuentren de repente saltando y bailando como si estuvieran siendo movidos por una fuerza superior que nos une
para generar placer y comunión entre desconocidos. Muchas gracias por su atención, espero que el video les haya gustado y los dejo viendo el resto de esta partida.